Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este canal. El tema que vamos a tratar hoy es herramientas de interpolación. En este proyecto vamos a aprender a utilizar herramientas para la creación de superficies y técnicas de análisis. Y los objetivos de aprendizaje serán utilizar la herramienta IDW, la spline, la natural neighbor, la densidad de líneas, densidad de puntos, densidad de kernel y vamos a evaluar los resultados. Bueno, pues iniciemos. Lo primero que haremos es cargar los datos en nuestra pestaña de cargar los datos. Una vez que se nos abre el cuadro de diálogo, cargamos estas dos capas que se visualizan en el monitor. Y visualizada tenemos una capa de punto y una capa raster, como se ve en la imagen. Luego vamos a entornos que lo encontramos en las herramientas de trabajo. Y luego configuramos el espacio de trabajo, el espacio temporal y el espacio actual. En la extensión del procesamiento ubicamos la extensión y le damos igual que la capa Arlan Mask en la alineación del raster por igual y el tamaño de la celda le decimos que será igual que la capa Arlan Mask. Luego abrimos su tabla de atributos y vemos que tenemos 271 muestras de nivel de profundidad de nieve. Luego le damos clic derecho en la tabla de atributos al campo Snow Depth y vemos sus estadísticas. Y se nos abre un cuadro de diálogo donde podemos ver el conteo, el mínimo, el máximo, la suma, desviación estándar, etc. Luego vamos a herramientas de análisis espacial. Vamos a la herramienta interpolación y escogemos el método IDW. Aquí guardamos o entramos las entidades de punto de entrada, los campos de valores Z que van a ser Snow Depth, el raster de salida, ponemos la ruta con la que se guardará, el tamaño de celda y la cantidad de puntos que serán 12. Y así se visualiza la superficie interpolada con ese método IDW, como se muestra en la imagen. Luego vamos a utilizar la herramienta Spline que está dentro de la caja de herramientas de interpolación. Entramos su capa de entrada, que será Snow Point, el campo de valores Z será Snow Depth, el raster de salida, colocamos su nombre, el tamaño de celda de salida será 30, el tipo de spline será tensión y el peso será 0.1 y la cantidad de puntos 12. Aquí podemos ver una diferencia entre la superficie interpolada spline con el método de tensión y la superficie interpolada spline con el método regularizado. Y se puede ver la diferencia entre ambas imágenes. Luego vamos a utilizar el método de kriging. Vamos a interpolación, lo escogemos, se nos abre nuevamente una ventana donde la capa de entrada será Snow Point, los campos de valores Z Snow Depth. Guardamos su ruta de salida, escogemos el método que sea universal, el tamaño de celda que sea 30 y la configuración del radio de búsqueda será cantidad de puntos igual a 12. Y aquí vemos la superficie interpolada con el método kriging universal. Aquí podemos ver una comparación entre la superficie interpolada Natural Neighbor, que es el vecino más cercano, y la superficie interpolada IDW. Aquí se ve la diferencia. Luego vamos a insertar un nuevo data frame o marco de datos. Le añadimos, agregamos las capas, como se muestran aquí en añadir datos, y se visualiza aquí en la parte derecha el contenido de las mismas. Luego vamos a utilizar otro método, ahora es el de densidad de líneas, que está contenido en la herramienta densidad. Se nos abre un cuadro de diálogo donde entramos las entidades de polilínea, el campo de población, guardaremos el raster de salida, el tamaño de celda será 30, el radio de búsqueda 800 y las unidades de área serán en kilómetros. Y aquí, como se muestra en la pantalla, está el resultado. Donde se ve la agrupación de líneas, se ve un colorcito más denso, más azul. Ese es el resultado de hacer el método de hacer el proceso de densidad de líneas. Ahora vamos con densidad de puntos. Se encuentra en la misma caja de herramienta densidad, escogemos densidad de puntos y nuevamente hacemos el mismo proceso, pero esta vez la vecindad va a ser círculo. Las unidades serán mapa y las unidades de área serán en kilómetros.
Y así se ve el resultado de ese geoproceso. Luego vamos a densidad de kernel, que se encuentra dentro de la misma caja de herramientas. Ubicamos densidad kernel y establecemos los parámetros como el profesor los suministró. Ahora vamos a evaluar los resultados. Para ello, vamos a añadir datos en el nuevo marco de datos y añadimos las dos capas como se visualizan en la pantalla. Aquí vemos la visualización de las dos capas cargadas. Luego vamos a entornos y luego de entornos vamos a darle los parámetros, es decir, a configurarlo como el profesor suministró en el proyecto. Aquí está el espacio de trabajo y la extensión y en la alineación del raster, igual que la capa Arlan Mask y la alineación del raster también. Y aquí está la evaluación del resultado, cómo se muestran los puntos seleccionados y otros no, tal como se muestra en la tabla de atributos. Luego vamos al método IDW que está en interpolación y establecemos los parámetros como se ha suministrado, tal como se muestra en el monitor. Y así se ve la visualización de la capa interpolada. Le damos a Identify o Identificar y vemos todos sus campos y su ubicación. En conclusión, hemos finalizado este proyecto y hemos aprendido a utilizar las herramientas de interpolación para la creación de superficies. Cada herramienta utilizada se ajustó a las necesidades concretas, las cuales brindan sus ventajas y desventajas. Espero que le haya gustado, que le haya sido de mucho provecho y muchas gracias por su atención.